Dios les bendiga, amados hermanos. Pues continuamos con el estudio en la carta de los Romanos. Ya vamos por ahí en capítulo 2. Hace 2 semanas estudiamos el capítulo 1, los primeros versos, y después la pastora Rocío siguió la semana pasada con el mismo capítulo para cerrar ya el capítulo. Era un capítulo muy extenso, y hoy vamos a estar estudiando la carta de los Romanos capítulo 2. Amén. Estaremos por ahí meditando en su palabra, escudriñando su palabra y aprendiendo juntos de este hermoso mensaje que el día de hoy Dios tiene preparado para nuestras vidas. Amén. Así que acompáñenme a hacer una oración para comenzar con esta palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre, porque siempre te haces presente, Señor, en cada una de nuestras vidas, en cada día, en cada hora, cada minuto. Tú estás presente, Señor. Tú estás siempre obrando, siempre estás trabajando, Señor, y lo podemos sentir, Señor. Podemos sentir, Señor, que tú estás obrando, Padre. Aunque no podamos ver, Señor, e incluso aunque no podamos entender lo que está pasando, sabemos que tú estás obrando. Y obras a favor de tus hijos, obras a favor de los que te aman, obras siempre a favor de tus fieles, Padre. Y estamos aquí dispuestos a recibir el día de hoy tu mensaje, a aprender, a seguir siendo disciplinados, a seguir siendo formados como esos líderes, como esos ministros, como esos hijos de Dios, Padre, como esos siervos, Padre. Bendice a aquel que no pudo asistir el día de hoy, bendice a aquel que estaba en su corazón venir y no pudo por alguna ajena situación, Señor, pero también bendice a aquel, Padre, que se ha enfriado, Señor, y que se ha dejado llevar, Padre, por las corrientes, se ha dejado llevar, Padre. Bendice a aquel que no ha podido vencer, Señor Jesús. Bendecimos a todo el pueblo, bendecimos a tu iglesia, Padre, en general, a tu iglesia, Padre, al cuerpo, Señor, lo bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Declarando, Señor, ese despertar y ese avivamiento sobre tu pueblo. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Nos ponemos en tus manos. Sigas obrando, Señor. Y declaramos el día de hoy, Padre, somos materia dispuesta, Padre, para que sigas obrando en nosotros y nos sigas moldeando conforme a tu carácter. Somos materia dispuesta, Señor, en el nombre de Jesús. La gloria y la honra sea a ti, Padre. Amén, y amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, este capítulo, la carta de los Romanos, capítulo 2, el encabezado lleva como por encabezado el justo juicio de Dios. Amén. Es lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. También es un capítulo algo de 24 aproximadamente. No, tiene exactamente 28 versículos, y vamos a por ahí a tratar de avanzarle lo más posible. Pero dice el primer versículo: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Amén. ¿Y cuántas veces no nos han predicado, cuántas veces no hemos escuchado o aprendido, y aún en el mundo se sabe esto? Amén. Que aquel que juzga, bueno, es una persona que va a terminar mal, o va a tener un final no muy agradable. Amén. Aquellas personas que juzgan, los que señalan, aún por el mundo son muy mal vistas. Amén. Amén. Y aún en la iglesia de Dios es todavía peor. Amén. Porque trae condenación a nuestras vidas, y Dios principalmente reprueba esa actitud de un hijo de Dios. Amén. Por eso dice, por lo cual eres inexcusable. Inexcusable hace referencia a que no se puede justificar. Amén. Por lo cual es injustificable esa actitud. Amén. No se puede justificar de ninguna manera. Amén. No podemos juzgar a nadie, aún aunque nos hayan hecho daño, aún aunque estemos lastimados, o hayamos sido ofendidos. No podemos juzgar ni señalar.
porque es un acto inexcusable, amén, no tiene justificación, amén, no podemos ser justificados por esta actitud que podemos tomar o por este pecado de juzgar a los demás. Por eso dice, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Amén. Y volvemos a lo que dice la palabra, cuando nosotros nos enfocamos en ver la paja de los demás o la paja en la vida de los demás y no nos damos cuenta de la viga que tenemos atravesado en nuestros ojos. Amén. Queremos estar buscando o estar juzgando y señalando los errores de los demás, pero no nos damos cuenta de nuestros errores. Nos damos cuenta que tal vez nosotros estamos cometiendo los mismos errores o estamos peor del que estamos juzgando, y es ahí cuando nos condenamos, es ahí cuando nuestras palabras, por eso dice, te condenas a ti mismo, y nos condenan nuestras palabras, es lo que pasa y lo que menciona en repetidas ocasiones en el libro de Proverbios, ¿saben? Que aquel hablador, que aquel deslenguado se ata sus pies para caer. Amén. Entonces, aquel que habla con facilidad para juzgar, para señalar, pues entonces nos estamos atando nuestros pies para caer. Amén. Estamos trayendo condenación a nuestra vida, porque no es esa es la actitud de un hijo de Dios, ver lo que está o los errores de los demás. Yo tengo que ver primero mis errores. Amén. Yo no puedo ir con alguien a juzgarle, a señalarle. Amén. Si tal vez estamos viendo que alguien está haciendo mal y que sigue haciendo mal, lo primero y lo primordial que tú y yo podemos hacer es orar por ellos. Amén. Es orar, es clamar, es interceder por ellos. Es estorbarles en la oración, que Dios venga y les inquiete. Señor, hoy voy a orar por este hermano. Hoy, Padre, hoy te pido por aquella hermana, Padre, porque he visto, Padre, que se comporta de esta manera, que hace esto, Padre. Inquiétala, Señor, inquiétala para que se levante. Inquiétanos, Señor, inquiétanos para ser corregidos. Y algo que aquí nos han enseñado y que hemos aprendido en su palabra, que siempre es incluirnos en esa oración, que siempre es incluirnos en ese pecado, que siempre es incluirnos en eso, porque nadie estamos libres de pecado, nadie estamos libres de todo eso. Amén. Entonces, un ejemplo claro, y lo hemos aprendido aquí, es Nehemías. Nehemías no decía, Señor, perdónalos, sino Nehemías decía, perdónanos. Amén. No decía, o no se ponía como el perfecto, o como el que estaba limpio, como el que estaba con el rey. Perdónanos, Señor, perdónanos y ten misericordia. No, él se ponía en el lugar y decía, perdónanos. Perdónanos y ten misericordia. A ver, entonces hablando es para el liderazgo, pero también para nosotros como hijos de Dios. Amén. Tenemos que orar en el nombre de Jesús. Señor, perdónanos a mi hermano y a mí. Perdónanos a nosotros como familia Salazar García. Perdónanos, Padre, porque hemos pecado o porque estamos pecando, porque estamos fallando. Amén. Entonces, si nosotros vemos que alguien por ahí está cometiendo algún error, lo primero que tenemos que hacer es orar por él. Amén. Y pedir perdón. Señor, perdónalos y seas tú quien nos corrige. Y también orar para que el Señor ponga el momento y nos dé las palabras exactas. Amén. Las palabras para poder ir a percibir a nuestro hermano, para poder ir no con carne, amén, sino con la sabiduría de Dios, porque es lo que va a restaurar ese corazón, o es lo que va a percibir a aquella persona. Porque cuando vamos y le exhortamos y le queremos reprochar o decir, hey hermano, pero en nuestra carne, pues entonces lo que vamos a ocasionar es que esa persona sea lastimada, sea ofendida, y que por ende no quiera nada con una iglesia, o se haga una rencilla, o simplemente no quiera nada con Dios. Amén. Entonces es muy importante que cuando nosotros vayamos y corrijamos a alguien, o exhortemos a alguien, o apercibamos a alguien, primero tenemos que asegurarnos
de que nosotros somos gente de fruto, amén, y que de las palabras que están saliendo de nosotros son palabras sabias, no es un arrebato de la carne, porque la carne va a lastimar, la carne va a ofender, la carne va a hacer sentir culpable, amén, y eso es lo que busca Satanás, porque en eso va a comenzar una división. Pero cuando están las palabras de Dios en nuestros labios, en nuestra boca, ahí va a haber una reconciliación, ahí va a haber paz, ahí va a haber un arrepentimiento, ahí va a haber un convencimiento, porque ya no es nuestra carne, sino es el Espíritu de Dios en nosotros, amén, por lo cual es inexcusable, esto no tiene justificación. No hay justificación alguna, y lo que comentábamos al principio, aunque nos haya lastimado, aunque aquella persona que estés juzgando te hizo daño, te lastimó, te ofendió, no tiene justificación. No tengo por qué yo juzgarlo, no tengo por qué yo señalarlo, no tengo por qué yo murmurar, no tengo por qué yo atacarlo, no tengo por qué. Amén. Es ahí donde en nuestra vida como hijos de Dios se va notando esa madurez espiritual, amén. Se va notando esa madurez, que ya no somos niños, que ya no somos adolescentes, que ya estamos creciendo y estamos perseverando, amén o no amén. Que lo que buscamos no es rencillas o pleitos o celos o envidias dentro de la congregación o en tu trabajo o en donde quiera que nosotros podamos estar, sino que lo que buscamos es ser aquellos que fomentan la unidad, aquellos que fomentan esa reconciliación, aquellos que fomentan la paz, amén, porque a eso fuimos llamados, y era algo de lo que aprendíamos en Timoteo y algo de lo que aprendíamos en Tito, amén, consejos del apóstol Pablo que les decía: ustedes tienen que ser reconciliadores, ustedes tienen que siempre llevar la paz, ustedes siempre tienen que presentarse bondadosos, sabios, rectos, astutos, amén. Entonces es algo de lo que hemos venido aprendiendo y que el Señor sigue confirmando en nuestras vidas el día de hoy, y lo seguirá confirmando, a ver, porque es parte de que seamos disciplinados en cada una de las áreas. A ver, y algo que hemos aprendido es que el apóstol Pablo tocaba partes importantes y cada una de las áreas, no se le pasaba nada. A ver, no se le pasaba nada. Área que era delicada, un tema delicado de tratar, ahí lo trataba, ahí lo aconsejaba el apóstol Pablo. Y ahora en este tema, que es muy trillado en las iglesias, que es muy conocido aún en el mundo entero, a ver, es importante que no solo seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Y es algo que en este mismo capítulo, más adelante, lo vamos a estar leyendo y lo vamos a estar aprendiendo. Dice el versículo 2: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Amén. Es verdad que hay condenación, es verdad que hay un final no agradable para este tipo de actitudes en nosotros. Y dice el versículo 3: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Preguntándose, ¿crees que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Crees que tú vas a poder librarte del juicio de Dios? Tú que estás juzgando a aquel que está equivocado, a aquel que está pecando, pues, y tú estás haciendo lo mismo, ¿crees que vas a ser librado? A ver, es una pregunta, es una incógnita, a ver, en la cual nosotros tenemos que cuestionarnos. ¿Voy a ser librado? ¿Qué estoy haciendo? He juzgado, he señalado, he criticado, amén. Y es tremendo cuando eso se vive en la iglesia, pero es una realidad, amén. Amén. Es una realidad, y a veces o más bien la mayor parte de las críticas y de aquellos que juzgan están dentro de la iglesia, amén. Y eso es triste, eso es lamentable, amén, porque no hemos aprendido como iglesia a fomentar esa unidad y saber que en medio de esa unidad hay poder. Amén. Hay poder, hay un respaldo poderoso del Espíritu de Dios, de parte de Dios hacia nuestras vidas. Entonces, piensas o pensamos, amén, pensamos que no vamos a tener algún juicio, pues estamos equivocados, amén. Entonces, estas palabras
que están escritas en la Biblia, estas preguntas sirven para cuestionarnos a nosotros, poder reflexionar, poder meditar y arrepentirnos de cualquier mala actitud que pudimos haber presentado delante de Dios. Amén. De cualquier mala obra, mala palabra o algo un juicio que levantamos en contra de alguien. Es el tiempo y es la palabra la que nos hace cuestionarnos y la que nos hace arrepentirnos. Amén. Sí, amén. Señor, perdóname porque he levantado juicio en contra de mis pastores. Señor, perdóname porque he levantado juicio en contra de los líderes. Señor, perdóname porque he levantado juicio aún en contra de mi padre natural, de mi madre biológica. He levantado juicio en contra de mi hermano que está a mi lado y que digo ser mi hermano, mi amigo, mi fiel. Amén. He levantado juicio. Amén. He juzgado, he señalado, he criticado. Amén. Pero no he visto mis errores, no he visto que yo también padezco de eso, no he visto que yo también carezco de eso, amén, no he visto que yo también peco con lo mismo o peor, amén, y es hermoso cuando entramos en sí, es hermoso cuando nos damos cuenta de, amén, y el Señor se agrada, amén, y el Señor se agrada cuando nosotros reconocemos, amén, y nos apartamos, decidimos cambiar el rumbo de todas esas actitudes y llevar en la correcta o estar alineados bajo su palabra, bajo su voluntad. Amén. Entonces dice el versículo 4: o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y en otra versión, la versión Nueva Traducción, dice: no te das cuenta, haciendo una interrogante, una pregunta, no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante, paciente que es Dios contigo. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves? Otra pregunta. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Amén. Entonces es algo hermoso, ¿no ves? No podemos ver lo tolerante y lo paciente que es Dios. ¿No lo ves? Porque es lo que hace el pecado. El pecado nos enceguece. Amén. El pecado y la maldad vienen a enceguecer nuestras vidas. Y no nos damos cuenta de la bondad, de la paciencia, de la misericordia que Dios está teniendo para con nosotros. E incluso no nos damos cuenta de cómo estamos llevando nuestras vidas. E incluso no nos damos cuenta que estamos arruinando nuestras vidas. Estamos llevando a la ruina nuestra casa, nuestra familia. No nos damos cuenta. Amén. Por eso aquí se pregunta y le hace la pregunta: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, lo tolerante, lo paciente que es Dios contigo? ¿No te das cuenta? ¿No ves que lo único que quiere el Señor es guiarte al arrepentimiento y que abandones tu pecado? ¿No te das cuenta que cada vez que te has recibido una exhortación, has recibido una palabra de parte de Dios, que cada vez que te han aconsejado, lo único que busca el Señor es que abandones tu pecado, te arrepientas y vuelvas al camino? ¿No te das cuenta? Amén. Y es una pregunta que a mí tocaba mi corazón, porque no nos damos cuenta. La realidad es que no nos damos cuenta. Muchas veces no nos damos cuenta de lo bondadoso, de lo paciente, de lo tolerante que es nuestro Dios. Y abusamos de eso. Abusamos de ese amor, abusamos de esa confianza en nuestro Dios. Abusamos de esa tolerancia, abusamos de esa paciencia, abusamos de eso y creemos que no pasa nada y creemos que todo sigue igual y que todo marcha igual. Amén. Pero cuando ya tenemos la soga en el cuello, entonces ahí sí queremos ver la misericordia de Dios. Pero la misericordia de Dios siempre estuvo presente, pero nosotros no la vimos porque estábamos tan entenebrecidos, teníamos nuestro corazón tan endurecido, estábamos tan obstinados. Amén, que no nos damos cuenta que Dios está hablándonos y está diciendo: soy bondadoso, soy tolerante, soy paciente. Que lo único que busco es que te arrepientas. Amén. Y es algo tremendo que ya cuando tenemos la soga en el cuello, ahí sí queremos: Señor, ten misericordia.
Pero Dios dice, yo siempre te he tenido misericordia. Yo siempre he buscado que nos reconciliemos. Yo siempre he buscado esa relación. Yo siempre he buscado esa intimidad. Amén. Pero no lo has visto o no lo hemos visto. Amén. No nos damos cuenta a veces de lo grande que es nuestro Dios. No nos damos cuenta, ignoramos su obra, ignoramos la promesa, ignoramos de dónde Él nos sacó, nos olvidamos completamente de eso. Amén. Y eso es lamentable. Amén. Eso es lamentable. Entonces Dios nos hace, o la palabra nos cuestiona, no te das cuenta. Démonos cuenta de lo bondadoso, de lo tolerante, de lo paciente que es Dios con nosotros. Que lo único que busca, amén, es guiarnos al arrepentimiento y abandonar cada uno de nuestros pecados. Amén. Y poder tener ese corazón recto delante de su presencia. Y estar tal vez no perfectos, pero con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón recto, con un corazón conforme al corazón de Dios. Pero no perfectos, con errores, con fallas, pero esforzándonos y viendo la bondad, viendo la paciencia, viendo la tolerancia, tomando la gracia del Señor, viviendo con la gracia del Señor, que es algo que hemos aprendido. Amén. Entonces, dice el versículo 5, pero antes, dice el versículo 5 para dar una referencia, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. Por la dureza de nuestro corazón y por nuestro corazón no arrepentido. Por la dureza y por nuestro corazón no arrepentido. Amén. Otra versión dice, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Amén. Queda un poco más claro declarando la palabra, pues que eres terco y te niegas a arrepentirte. Eres terco. Somos tercos. Amén. Y no nos gusta reconocer nuestros errores. No queremos reconocer. Hay veces que sabemos que estamos mal, pero no estamos dispuestos a dejar de hacer eso. Amén. Hay veces que sabemos que estamos cometiendo pecado y que estamos señalando, que estamos juzgando, que estamos pecando. Amén. Y lo sabemos. Y sabemos aún cuál es el precio o cuál es el pago de ese pecado. Y no estamos dispuestos a corregir. No estamos dispuestos a arrepentirnos. Amén. No estamos dispuestos a dejar eso. Es ahí donde nosotros, dice la palabra, vamos acumulando juicio. Vamos acumulando un castigo terrible, dice esta versión. Vamos acumulando un castigo terrible para nosotros mismos, en el cual también se van a ver involucrados no solamente nosotros, sino nuestros hijos, nuestras generaciones, por la terquedad, por la dureza de nuestro corazón, porque somos obstinados, somos tercos. Amén. Amén. Y es parte de la naturaleza de la cual nosotros tenemos que abandonarnos. Es parte de la naturaleza humana de la cual el Señor quiere cambiarnos, quiere transformarnos. Que aunque pertenezcamos a este mundo, no somos de este mundo. Amén. No tenemos que guiarnos con las conductas de este mundo. Tenemos que guiarnos con las conductas del cielo. Tenemos que guiarnos con las conductas que están escritas en su palabra. Con este manual de vida que el Señor nos ha dejado. Y dejar estas actitudes, dejar estas rebeliones, dejar este pecado que lo único que nos está haciendo es acarrear maldición en nuestras vidas. Amén. Es acumular castigo en nuestras vidas, acumular juicio en nuestras vidas, acumular juicio a nuestros corazones. Entonces el Señor dice, deja de ser terco, deja tu duro corazón. Amén. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte, te niegas. Amén. Dice, te niegas. Es decir, que sabe lo que está haciendo, pero se niega a dejarlo. Eso es terrible. Amén. Eso es terrible para nuestras vidas. Eso es
donde prácticamente nuestro corazón está frío. Amén. El amor de Dios se ha apagado y la maldad se ha multiplicado. Así es. Y nos impide dejar de hacer lo que estamos haciendo. Nos impide el arrepentirnos, aún sabiendo que estamos haciendo mal, aún hasta ese grado. Amén. Hasta ese grado podemos llegar con un corazón endurecido. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y decir: Señor, Padre, estar en constante oración, estar en constante comunión, estar recibiendo el mensaje, el consejo, y estar poniendo por obra, y estar siempre que el Señor nos encienda, que el Señor nos encienda, que el Señor nos ministre, porque una vez que nuestro corazón se ha endurecido, vamos a estar haciendo todo este tipo de cosas y ni siquiera nos vamos a dar cuenta de lo que estamos haciendo. Amén. Ni siquiera nos vamos a dar cuenta del daño que estamos causando a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro cónyuge. No nos vamos a dar cuenta del daño que estamos causando a la iglesia, del daño que estamos causando al pueblo, de cómo estamos mal representando a Dios. No nos damos cuenta de eso, porque está endurecido nuestro corazón, porque están enceguecidos nuestros ojos por causa del pecado. Amén. Y no nos arrepentimos, nos negamos a arrepentirnos. Una vez que esto sucede, una vez que esto pasa en nuestro corazón, nos negamos a arrepentirnos. Y seguimos pecando. Y cada vez vamos en más aumento y más aumento y más aumento, hasta que la maldad ha inundado nuestros corazones, hasta que la maldad ha inundado nuestra mente, nuestras emociones, todo completamente. Amén. Gloria a Dios. Y es algo en lo que nosotros tenemos que estar siempre constantes en el Señor. Padre, Señor, me cuesta trabajo. Señor, me cuesta trabajo obedecer. Me cuesta trabajo, Padre, reconocer. Me cuesta trabajo, Señor, aceptar el consejo. Me cuesta trabajo, Padre, pero Señor, yo estoy dispuesto. Y en eso el Señor va a obrar. ¿A quién nos gusta que nos dirijan? ¿A quién nos gusta que nos corrijan? A nadie nos gusta. A nadie nos gusta que nos digan en qué estamos mal. Siempre estamos a la defensiva. Pero esa es la naturaleza que el Señor quiere que abandonemos. Amén. El Señor no quiere que nosotros nos presentemos con argumentos, que el Señor no quiere que nosotros nos presentemos con quejas, con argumentos bien preparados para debatir. No, el Señor lo único que quiere es que nos abandonemos y que reconozcamos, que nos arrepintamos, que veamos la bondad, la paciencia y la tolerancia que Él tiene con nosotros, y que lo único que busca es guiarnos en el buen camino, en el camino de la verdad, en el camino de la vida. Amén. Eso es lo que busca el Señor. Entonces, hablando por ahí una referencia en la parábola del fariseo y el publicano. Amén. En Lucas 18, versículo 9 al 14 dice: a unos que confiaban, amén, hablando el Señor Jesucristo, hablando en esa parábola, a unos que confiaban en sí mismos, amén, como justos, que se creían justos, que se creían buenos, que se creían perfectos. Amén. Amén. Tal vez fariseo porque era conocedor de la ley, era conocedor de la ley, amén, y se creía por ahí, o tal vez tenía esa confianza en que él era justo, en que él era bueno, porque conocía, amén. Los fariseos conocían de la ley, conocían de esa parte muy importante, pero eso no nos hace, amén, nos hace salvos, o no nos salva el solo conocer, porque aquí nos hemos enseñado, podemos conocer la letra, amén, podemos conocer toda la cultura si queremos, amén, amén, pero eso no nos va a garantizar una salvación. Lo que nos garantiza una salvación es que nosotros pongamos por obra esa palabra, amén, amén, pongamos y vivamos, y siempre vayamos en busca de más, no conformarnos con la letra, sino buscar la presencia de Dios para que el Señor nos revele más y más a fondo de lo que el Señor quiere decir en esa palabra. Amén. Amén. Entonces, amén. El ángel dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar,
Uno era fariseo y otro publicano. Amén. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Amén. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, y aquí me gozaba, mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Entonces, más claro no podemos verlo, amén, en su palabra. Más claro no podía ser el Señor en esta parábola. Más claro no podía ser. Amén. El fariseo oraba: Dios, te doy gracias porque no soy como estos. Padre, estos son así, estos son aquellos roban, aquellos hurtan. Señor, no soy así yo. Padre, yo ayuno, yo diezmo, yo asisto a la iglesia, yo escucho tu palabra. Yo no soy como aquellos. Yo no soy como aquellos que no vienen a la iglesia. Yo no soy como aquellos que no diezman. Yo no soy como aquellos que esto, que lo. Yo no soy así, Señor. Yo soy bueno. Yo estoy recto. Yo estoy bien. Padre, yo estoy bien. Te doy gracias por eso. Porque me has hecho recto. Porque me has hecho bueno. Porque me has hecho perfecto. Amén. Porque no soy como ellos y nunca lo voy a hacer. Amén. Confiaba mucho. Amén. En lo que hacía. Confiaba mucho en todo eso, pero todo eso estaba hueco. Amén. No tenía un respaldo porque no había algo puesto por obra. Amén. Solo era superficial. Solo era superficial. Podemos diezmar. Podemos diezmar. Podemos ayunar. Podemos ayunar. Aún podemos orar. Pero de que Dios reciba eso es distinto. Amén. A veces podemos estar orando, pero Dios no puede estar recibiendo nuestra oración. Nos escucha, pero no nos atiende. Amén. Podemos estar diezmando, amén, pero eso no va a tener ningún efecto porque estamos en rebeldía, porque estamos murmurando, porque estamos señalando, porque no hay una palabra puesta por obra en nuestros corazones. Podemos estar ayunando, pero ese ayuno aún no es recibido, porque hay otras motivaciones, hay algo más que nos motiva. Amén. Y lo que nos motiva no es que el Señor esté en nosotros y que el Señor nos bendiga y que el Señor que nos llene más de su presencia. La motivación puede ser el sentirnos más que los demás. La motivación que pueda estar en nosotros es para que vean los hermanos que yo diezmo, es para que vean los hermanos que yo oro, es para que vean los hermanos que yo no falto a la iglesia. Pero hay otra motivación completamente distinta. Amén. Y todo eso que podamos estar haciendo, lo estamos haciendo en vano. Amén. Lo estamos haciendo y va a provocar que no tenga ningún efecto. Porque aquel no fue justificado. Porque aquel, dice su palabra, que el publicano estando lejos no quería ni alzar los ojos. O sea, que en él verdaderamente había un temor de Dios. En aquel que conocía la ley, en aquel que ayunaba, en aquel que oraba, en aquel que diezmaba, no había ese temor. Pero en aquel publicano, en aquel recaudador de impuestos, dice que no se podía ni acercar, ni siquiera se atrevía a alzar bien sus ojos al cielo. Había un temor verdadero de Dios en su vida. Había un temor verdadero de Dios en su corazón y golpeaba su pecho diciendo: sé propicio a mí, ten misericordia de mí. Señor, perdóname, Señor, esto, Señor, aquello, pero con un temor y con una reverencia ante Dios, amén, que lo que hace es cautivar el corazón de Dios, porque existe ese temor y ese temor tiene que existir en nosotros, en nuestras vidas, pero a veces lo que existe es un descaro, amén, somos descarados,
Amén. Nos atrevemos a decir, pero yo diezmo, pero yo ayuno, pero yo oro, pero yo asisto, pero yo escucho, sí, pero no pongo por obra. En la iglesia soy uno, pero afuera soy otro. En mi casa soy uno, pero en el trabajo soy otro. Amén. Estoy viviendo de apariencias, estoy viviendo solo de letra, pero no estoy viviendo más allá. No estoy guiándome verdaderamente por la palabra. Presumo saber y conocer de la ley, pero no vivo bajo la ley. Presumo conocer de la palabra, pero no vivo bajo la palabra. Amén. Amén. No existe ese temor. Gloria a Dios. No hay ese temor en nosotros. Pero aquel publicano ni siquiera gozaba, porque dice, ni siquiera podía alzar bien sus ojos al cielo. Había un temor verdadero. Un temor verdadero. Él sabía verdaderamente quién era Dios. Amén. El otro podía conocer de la palabra de Dios, pero él sabía quién era Dios. Amén. Porque eso es lo que pasa cuando sabemos y conocemos quién es Dios y cómo obra Dios. Así es. Amén. Ese temor se manifiesta en nosotros. Padre, Señor, he pecado, Padre, no puedo ni orar, no me salen las palabras, Señor, porque me siento avergonzado, Padre, pero aquí estoy, solo ten misericordia de mí. Amén. Entonces, dice, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, en el nombre de Amén, Jesús. amén. Y diciendo, allí volviendo a Romanos, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Dice, porque no hay excepción de personas para con Dios. Amén. ¿Ven? Porque no hay excepción de personas para con Dios. Dice en el versículo 13, porque no solo los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén. Y volvemos a lo que aprendíamos en la parábola del fariseo y el publicano. No solo los oidores de la ley, no solo los que oyen su palabra, sino los hacedores de la ley. Esos son los justificados. Esos son los que el Señor justifica. Esos son los que el Señor protege. Esos son los que el Señor cuida. Esos son los que el Señor bendice. Amén. Que aunque tal vez pueda tener errores, que aunque tal vez pueda tener áreas débiles, el Señor lo cubre. El Señor nos guarda. El Señor está ahí perseverante, trabajando en cada una de nuestras áreas, en cada una de nuestras debilidades. Se va perfeccionando en nosotros, porque estamos siendo hacedores, no solo oidores. Amén. Entonces es una gran diferencia. Amén. En oír y conocer. Amén. Podemos haber oído de Dios o podemos estar escuchando de Dios en la iglesia, asistiendo, pero solo los verdaderos son aquellos que lo conocen. Amén. Que lo conocen. Por eso a mí me gusta mucho esa alabanza, porque dice, quiero conocerte más y más. Amén. Porque no solo es escuchar de Dios y de las proezas que Él hace, es conocerlo. Amén. Amén. Es conocerlo y que Él nos conozca. Amén. Y que Él nos reconozca como sus hijos. Que Él nos reconozca como sus hijos. Porque tremenda cosa sería que dijera el Señor, yo ni te conozco. Amén. Yo ni te conozco. Amén. Entonces, por ahí en Efesios 4, dice la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo, Efesios 4, 17 al 24, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Amén. Amén. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Amén. Teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea que volvemos a lo que el Señor nos habla en su palabra en Romanos. No nos damos cuenta de la bondad, de la paciencia, de la tolerancia,
del amor, de la misericordia que el Señor tiene para con nosotros. Porque puede haber en nosotros un entendimiento entenebrecido, una vista enceguecida por la dureza de nuestro corazón, por la terquedad de nuestro corazón, porque somos obstinados. Amén o no amén. Amén. Dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Pero Amén. Esto es lo que hablábamos y lo que aprendíamos, perdiendo toda sensibilidad. Se entregaron a la lascivia, se entregaron a los deseos, se entregaron a los pecados, se entregaron completamente más a la maldad, se entregaron completamente a las cosas del mundo, se entregaron completamente a las manos que no son las manos de Dios. Amén. Se entregaron completamente para ser instrumentos, pero no de las manos de Dios, de las manos de alguien más, que son usados solamente para confundir, para lastimar, para herir, amén, para crear rencillas, porque eso es lo que busca Satanás, y esa es la manera que Satanás trabaja con nosotros cuando hemos herido esos derechos, amén. Busca que nosotros seamos aquellas personas que lastiman, que hieren, que dividen, amén, que mienten, que murmuran, que señalan, que juzgan, que levantan problemas aquí, que levantan problemas allá. Eso es lo que busca Satanás. Amén. Eso es lo que busca Satanás. Y eso es lo que pasa cuando se ha perdido en nosotros toda sensibilidad. Amén. Por la dureza de nuestro corazón. Porque no nos hemos dado cuenta de lo bueno y de lo grande que es nuestro Dios. Porque no nos ha sido suficiente. No nos ha sido suficiente el sacrificio que Dios hizo en la cruz a través de su Hijo. No nos es suficiente. Amén. No nos es suficiente. Decía el pastor en una plática, como aquel Adán, pues se atrevió a culpar a Dios, a hacer sentir culpable, pues la mujer que me diste. O sea, no nos es suficiente. A veces no nos es suficiente con todo lo que el Señor nos da. Con todo lo que el Señor nos da. No nos es suficiente. Y cuando pasa esto en nosotros, estamos diciendo, Señor, no fue suficiente aquel sacrificio en la cruz. Señor, no fue necesario aquel sacrificio en la cruz. Eso estamos declarando, eso estamos diciéndole al Señor, eso estamos diciéndole a Dios. Padre, no fue necesario, no era necesario, porque yo sigo viviendo en mis deleites, porque yo sigo viviendo en la lascivia, porque yo sigo viviendo en los deseos, porque yo sigo viviendo conforme a la carne, porque yo no estoy dispuesto a arrepentirme, porque sabiendo que estoy mal, no estoy dispuesto a arrepentirme. No era necesario. Amén. Entonces, ¿hasta dónde llega la maldad en nuestros corazones? ¿Hasta dónde Satanás anhela que esa maldad esté en nuestros corazones y perdamos toda sensibilidad a la palabra de Dios, toda sensibilidad al mensaje de Dios cuando nos predican y ya nos sentimos que la piel chinita, ya nos sentimos que el Espíritu de Dios está ahí? Cuidado, amén. Cuidado cuando están predicando y ya nos sentimos esas ganas de llorar, ya no estamos alegres, ya no estamos contentos, ya no nos estamos gozando por lo que estamos aprendiendo. Cuidado, porque tal vez nuestro corazón se ha empezado a endurecer, porque tal vez hay actitudes que no hemos vencido y que no hemos estado dispuestos a arrepentirnos. Cuidado, cuando cualquier palabra que diga el pastor lo vamos a señalar, no, es que se equivocó, es que dijo Efesios y dice la palabra que se equivocó y debe decir Efesios y nomás estamos viendo el error. Cuidado. Amén. Cuidado cuando eso esté pasando en nuestras vidas. Cuestionémonos, examinémonos y pidámosle perdón al Señor. Amén. Señor, no quiero perder esa sensibilidad a tu palabra. Quiero estar afinado. Quiero que mis oídos estén afinados a tu palabra, que estén afinados a tu voz, para que cuando yo escuche yo pueda ser quebrantado, yo pueda estar lleno, yo pueda ser saciado, yo pueda aprender, yo pueda seguir creciendo en el nombre poderoso de Jesús.
y ser aquel reconciliador, ser aquel que imparte la bondad de Dios, ser aquel que imparte la misericordia de Dios, ser aquel que imparte la gracia de Dios, ser aquel que imparte el mensaje correcto venido de Dios, y no aquel que está preocupándose o que se siente confiado en sí mismo, sino confiando en ti, confiando en su palabra, confiando en su promesa, confiando en Él, porque por Él es que somos lo que somos. Por Él es que hoy estamos aquí. Por Él es que yo puedo diezmar, porque Él me ha dado una fuente de ingreso. Por Él es que yo puedo orar, porque Él me ha puesto todos los sentidos, gracias a Dios, para poder hablar, para poder comunicarme. Por Él, en el nombre de Jesús, yo puedo ayunar, porque Él nos da la fuerza para soportar toda debilidad en nuestras vidas. Por Él, en el nombre de Jesús, puedo multiplicarme, porque Él ha puesto en mis lomos, amén, Él ha puesto en mis lomos la bendición y ha depositado esa bendición en el vientre de mi esposa. Por Él y solo por Él, amén, por Él soy hijo de Dios, amén, porque antes era hijo del diablo, porque antes estaba perdido en los pecados, estaba encarcelado, mas por Él hoy soy tenido como hijo de Dios, y no como un inmundo, no como un huérfano, sino que hoy soy hijo por Él. Amén, amén. Entonces, amén. Teniendo el entendimiento entenebrecido, dice: en verdad, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús, que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. En la justicia y la santidad de la verdad. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Deseos engañosos de la mente, deseos engañosos de la carne. Que podemos estar sintiendo que estamos bien, pero hay un engaño ahí. Nos podemos sentir bien, nos podemos sentir alegres, pero es engañoso. Amén. Despojémonos de toda la naturaleza. Dejemos que el Señor venga y nos despoje de toda esa vieja naturaleza. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que busca el Señor en nosotros. Que cambiar nuestra mentalidad de miseria, cambiar nuestra mentalidad de esclavo, y que sea puesta en nosotros una mentalidad de reino. Amén. Una mentalidad de reino que cumple con su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Amén. Que cumple con su palabra. Que alguien que tiene la mentalidad de reino, se le han inculcado los principios, ya ha aprendido los principios del reino, ha aprendido las conductas del reino, ha aprendido y es gobernado bajo el gobierno de Dios. Amén. Amén. Cuando somos gobernados por Dios, Él lo ordena todo, lo ministrábamos, Él lo ordena todo. Él se encarga de ordenarlo todo, todo completamente. Se encarga de prepararnos para la guerra, pero también se encarga de afinar nuestros sentidos para escuchar y estar atentos al llamado del Rey. Amén o no amén. Entonces, yo creo que ahí lo vamos a dejar, y Rocío va a seguir con el mismo capítulo para ir nutriéndonos más y más y más allí en Romanos, en Carta de Romanos. Amén. En el nombre de Jesús, para que ya no diga que predica todo el libro ella sola. Le vamos a dejar la mitad de los capítulos. Amén, amén. Michas. Dejo lugar a mi pastor en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, amén. Sí, indiscutiblemente, amén, el justo juicio de Dios, amén. Todavía queremos nosotros, todavía anhelamos como seres humanos buscar un error, amén, buscarle un error a Dios. ¿Cuándo, amados hermanos? ¿Cuándo vamos a encontrar un error en Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Platicando con una amada de nuestro corazón al mediodía, amén, yo hacía énfasis
amén, de lo que siempre Dios nos ha enseñado, que es guardar el corazón. Guardemos el corazón, amén, y anhelemos que todo lo que podamos estar impartiendo sea de acuerdo a la palabra de Dios, y las decisiones que tomamos sean, amén, sean imparciales, porque aquí no se trata de favorecer a uno y desfavorecer a otro. Se trata, amén, se trata de aprender, amén, sin hacer sentir culpable al otro, amén, desmotivándolo y hasta desechándolo. Decía ahorita el pastor Brian, hablando del fariseo, hablando del publicano, amén, gente que buscaba siempre la perfección en el hombre, amén, y cuando encontraba el error, señalaba. Por eso Pablo lo dice aquí en el capítulo 2, es inexcusable. Pero hay una frase que dice, quien quiera que seas tú. Amén. Seas judío, seas griego, seas romano, seas quien seas. Porque hasta la fecha el único que puede juzgar no lo ha hecho. Amén. Porque tiene la esperanza de que nosotros podamos entender. Amén. Podamos entender que Él es un Dios imparcial y, como dice en el encabezado, amén, el justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. No es decir, imagínese estar delante de su presencia cuando Él nos llame a cuentas, sino es que Él viene por nosotros. Aún ahí, si no hemos aprendido, vamos a querer argumentarle. Yo decía lo que comentaba ahorita el pastor Brian, amén, esa estrategia de culpabilidad que Satanás ha usado desde el principio, amén, desde el principio, para justificar el gran error de Adán. Adán le dice, Señor, la mujer que me diste. Imagínese a Dios sentirse culpable. Si Dios lo único que hace es, amén, las cosas bien, las hace perfectas. Amén, así es. Y vemos nosotros, amén, mire bien, qué glorioso. Vemos a Eva, y eso es más glorioso todavía. Vemos a Eva diciéndole al Señor, es que la serpiente me engañó. Si la serpiente le hubiera respondido, ¿sabe qué le hubiera dicho? Sí, yo te engañé y lo voy a seguir haciendo. Por lo tanto, caíste. Por lo tanto, cayeron. Y por lo tanto, perdieron, amén, el huerto y perdieron el reino. Así que ya se están yendo. Y casi, amado hermano, pudiera yo intuir, amén, casi pudiera haber dicho, ya nos estamos yendo. Amén. Ustedes a lo suyo, a trabajar la tierra para ganar el pan, y tú a multiplicarte, amén. Pero en cada multiplicación o en cada hijo tendrás esos dolores para que no se te olvide. Y la serpiente, amén, o el enemigo a lo suyo, a seguir hurtando, a seguir matando y a seguir destruyendo. ¿Qué destruye, qué hurta y qué mata? El propósito que Dios tiene en nosotros. Decía el pastor Brian, y casi por lo general los que más juzgamos somos los que estamos dentro de la congregación. Lo decíamos el domingo, y eso es espantoso de ver guerras, ¿verdad?, a miles de kilómetros de nuestra entidad, amén, pero nos descuidamos de la guerra que se libra en las congregaciones. Unos por sentirse perfectos, otros más justos, otros más hermosos, otros más feos, total. Dios no nos da gusto. Y siempre queremos andar buscando, amén, cómo justificarnos juzgando a otros. Pero qué hermoso que aquí, amén, que aquí Pablo a los hermanos en Roma, no a los romanos en sí, sino a los hermanos que estaban en Roma, amén, les decía, es inexcusable. Para esto no hay excusa. Amén. Para esto no hay perdón, a menos que te arrepientas a tiempo. Porque Dios siempre, lo decía
la pastora Rocío, las mujeres, amén, siempre una segunda oportunidad va a tener el Señor para los que nos arrepentimos, amén, pero que sea tiempo, hermanos, que sea tiempo, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues aquí le vamos a dejar, amén, gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga la vida del pastor Brian, amén, y la consideración de dejarle, amén, los otros capítulos del libro de Romanos a la pastora Rocío, amén. Amén. Que nada más viene a decirle, así se hace, capítulo 1 y capítulo 2, y ya después, dale. Gloria a Dios, amén. Cristo vive. Amén, amén. Aleluya. Amén, amén. Amén. Entonces vamos a orar, amén, por esta palabra. Estaremos orando por esta palabra, bendiciendo a nuestros amados hermanos que no han podido venir, amén, por sus trabajos, por las situaciones posiblemente de enfermedad, de conflictos, amén, no lo sé, cualquiera que sea el caso. Amén. Vamos a orar para que Dios sea quien ordene sus vidas y ordene también nuestra vida en el nombre de Jesús. Sí, amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, muchas gracias. Hoy venimos delante de ti para que sigas operando en nosotros, para que sigas estableciéndote en nosotros, para que sigas, Señor, haciéndonos dependientes totalmente de ti, Señor. Que no estemos ahí como el publicano, que no estemos ahí como el fariseo, que no estemos ahí como el saduceo, como todos aquellos grupos, Señor. Bendito Padre Celestial, que estaban en contra de las buenas nuevas. Buscaban, Señor, aplicar la ley por sobre la gracia, pero tú has venido, Señor, a cumplir la ley. Tú has venido a cumplir la ley, Señor, porque nosotros no hubiéramos podido hacerlo, jamás lo hubiéramos hecho. Pero te damos la honra y la gloria que nos has dado la identidad y sobre todo la estrategia. Y nos sigues dando, Señor, el manual para poder continuar en medio de tanta situación que se está levantando, Señor, en otras naciones. Todo lo que se está levantando, Padre, en las congregaciones de nuestra localidad, en las congregaciones del mundo entero, Señor. El enemigo queriendo agarrar ventaja, el enemigo que queriendo distraer al pueblo de Dios, Señor. Pero aquí estamos, bendito Dios, para clamar, para rogar por aquellos, bendito Padre, que no han venido, Señor, a ocupar el lugar que tú has puesto en esta mesa. Bendito Padre, oramos por aquellos que no han acudido, Señor, a la mesa. Jesús viene pronto, a la mesa remanente, amén, Señor. Amén. Oramos, clamamos, Padre, para que tú les hables al corazón, para que tú les hables, Señor, como les hablabas a los 5,000, para que tú les hables por medio de la palabra de los siervos, Señor, como por medio de Pedro le hablaste a 3,000, al grado de que el corazón se compungía, les ardía el corazón, Padre, por la palabra, Señor. Pero aquí estamos para que tú determines, para que tú nos sigas instruyendo, Señor. Gracias te doy por estos hijos amados, Padre, por el pastor Brian, por la pastora Rocío. Bendito Dios, Señor. Gracias te doy, Padre. Seguimos declarando bendición en su vida, en su matrimonio, Señor, en su área laboral, en su área conyugal, en su área, Señor. Bendito Dios, que tú les has dado para morar en esa casa, en ese territorio, Señor. Os bendigo de todo mi corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Como bendigo, Señor, aquellos que queriendo estar no pueden por su trabajo, Señor, por las diferentes actividades. Bendito Dios, en las empresas. Y bendecimos, Señor, para que sigas obrando, sigas tratando con aquellos que pudiendo estar no quieren. Pero que seas tú, Señor, que seas tú quien les hace ver, Señor, con tanta claridad lo que es mejor para nuestra vida, y más en este tiempo que se está levantando el conflicto, que se levanta la guerra, que se levanta, Señor, el enemigo con todas las acechanzas, lanzando la carnada a uno, lanzando la carnada a otro, Padre, para agancharlos y sacarlos, bendito Dios, de tu propósito, en el nombre de Jesús, Señor. Nos sigues dando esa motivación, Padre, nos sigues dando esa motivación, Señor. En la mañana nos enseñabas del ciego Bartimeo, Padre. Nos dabas la claridad, bendito Dios, cuando los siervos le decían, levántate. Hacemos alusión de lo que menciona el profeta Isaías, Señor.
Cuando dice levántate, levántate, resplandece, Padre, pero muchas de las veces no nos levantamos. No nos levantamos y ahí, Señor, caídos resplandecemos. Y ahí, bendito Dios, Señor, sin levantarnos, Padre, solamente mirando cómo tú haces la obra, cómo tú levantas a los que de un corazón contrito y humillado y de ánimo voluntario extienden la mano para decir, arrímame al camino, méteme al camino, Señor. Pero los que no quieren levantarse, pero quieren alumbrar con luz propia, Señor, son aquellos que dicen, no necesito nada, no tengo de nada necesidad, soy rico, soy bienaventurado, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Pero tú le dices, Padre, tú eres desventurado, tú eres miserable, tú eres pobre, tú eres desnudo, pero te aconsejo que compres de mí oro refinado y compres colirio para tus ojos. Das la oportunidad, sueltas la oportunidad, sueltas la sugerencia, sueltas el mandato, Padre. Oh, tan hermoso y tan glorioso, Señor, es meternos y envolvernos en los dichos de tu boca. Es tan hermoso y tan glorioso, Padre, anhelar tomar tu mano para levantarnos, bendito Dios, y poder resplandecer por medio de la palabra, por medio de tu enseñanza, Padre, porque no vamos a jugar con nuestros dichos, no vamos a jugar, Padre, no vamos a hacer bromas que el enemigo va a tomar en serio, no vamos a soltar maldiciones que el enemigo va a tomar como dardos para destrozarnos, Padre, no vamos a jugar. Estamos tan convencidos, Señor, de que hay una realidad que se está viviendo y mucho pueblo está cayendo en las redes del enemigo, Señor. Por eso hoy clamamos y pedimos por todos aquellos que se han apartado, Señor, todo aquel pueblo, Señor, de nuestro municipio, todo aquel pueblo, Señor, de nuestro estado, de nuestra nación, Señor, del mundo entero, todo aquel pueblo que se había constituido, Señor, delante de ti como hijos, Padre, pero que ahora, Señor, están junto al camino como aquel ciego Bartimeo, Señor, dependiendo de su capa, dependiendo de su manto, dependiendo de sus fuerzas, dependiendo del vigor que les dé el mundo, Señor. Aquí estamos, Padre. Pues el ciego Bartimeo, Maestro, ten misericordia de mí. Así nosotros, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Por eso estamos aquí, Señor, haciendo caso de tu palabra, perseverando en tu palabra y en tu diseño, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Y da cada vez más la claridad a nuestra vida y a nuestro corazón, Señor, y a las iglesias donde servimos, Señor, que somos siervos tuyos. A las iglesias, el taller del Maestro, a la iglesia Jesús viene pronto, bendito Padre Celestial, a la iglesia remanente. Señor, danos más claridad a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te doy la honra, te doy la gloria, te doy el honor, te doy el reconocimiento y todos los créditos solamente a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Oh, bendito Padre Celestial, pues mis amados, nos despedimos el día de hoy. Amén. Estamos convencidos, amén, de los dichos de la boca de aquel hombre llamado Pedro. ¿A dónde hemos de ir? ¿A dónde hemos de ir? Amén. Una palabra poderosa, una palabra que como espada tiene que entrar y tiene que penetrar nuestro corazón. Amén. ¿A dónde hemos de ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde? Decíamos en la mañana, amén, cuando la palabra declara que aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo y eso, tú nos recogerás, nos arrimarás, nos involucrarás y nos meterás al camino. Amén.
Y ese camino es el camino vivo, el camino eterno, el camino que no hay oscuridad que pueda hacerlo desmerecer, porque el camino es Cristo. Él lo dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo seré tu luz, yo seré tu lámpara, yo seré los dichos de tu boca, yo seré el aire que respiras, yo seré el latido de tu corazón. Él será todo, Él lo es todo. ¿A dónde hemos de ir? Amén, así es. ¿A dónde hemos de ir? Si solamente Él tiene palabras de vida eterna. Mis amados, Dios les bendiga. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga. Nos vemos primeramente, Dios, el viernes. Amén. En la oración y en la adoración al Rey. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén y amén.